y les parecía bien, igual no pueden negarse, pero si no hay buena onda, nosotros preferimos no mandarlos a ustedes para que no pasen desagradable. Entonces, si todo estaba bien, hacíamos una especie de acto público donde distribuíamos escuelas, bueno, en el caso de ustedes turno no, pero en el caso de la noche sí turno, porque ustedes solamente pueden en el turno tarde, los de la noche pueden en el turno mañana o turno tarde. El turno tarde era preferentemente para ustedes, y lo que sobraba del turno tarde se le ofrecía al turno vespertino. Bueno, y así nos arreglábamos, nos repartíamos, y ningún problema, más que los problemas que pudieran suscitarse en el terreno, que por ahí algún problema podía aparecer, pero nada muy importante. Siempre terminamos en la mejor relación con los directivos. Siempre cuando íbamos al año siguiente no había ningún problema. Bueno, ya cuando empezó la pandemia, eh, empezamos a ponernos en contacto para ver en la virtualidad cómo hacíamos. Bueno, y ahí se armó un despiole terrible porque los inspectores, que no sé qué pasó, dijeron que nosotras no teníamos ningún derecho a hacer eso, que se tenía que ocupar el equipo directivo con los inspectores. Bueno, nos levantaron en peso. Y ese era el trabajo que hacíamos sistemáticamente e históricamente. Cuando yo llegué, era el trabajo que se hacía. Y me acuerdo que si trabajábamos en pareja pedagógica, incluso una estaba dando clase y la otra estaba haciendo llamadas. Bueno, entonces ya nos quitaron esa posibilidad de establecer nuestras relaciones diplomáticas con las escuelas y se ocuparon ellos. Bien, este año ya estamos a 10 de mayo y estábamos re preocupados por las escuelas, sobre todo por el nivel inicial, porque nosotros en cada jardín no podemos poner más de 3 chicos por turno y son pero una barbaridad de gente. Los jardines son muy chiquitos, tienen pocas salas, tampoco quieren una invasión importante de adultos. Entonces ya nos estábamos preocupando mucho. Empezamos a insistir, bueno, parece que se hizo la reunión entre directivos e inspectores y decidieron qué escuelas nos iban a dar. Y decidieron que hasta el 23 no nos podíamos poner en contacto con las escuelas. Y que la práctica empezaba el 30. ¿De Entonces, mayo? claro. Ahora, una semana es imposible, porque ustedes imagínense, ustedes tienen que, supóngase que yo el lunes me ponga en contacto con las escuelas, que las escuelas, todo perfecto, todo divino. El martes ustedes tienen que anotarse en las distintas escuelas. Encima nos falta una profesora que se jubiló. Después tenemos que hacer las listas. Las listas tienen que ir a la dirección las tiene que llevar a la Secretaría de Inspección, que si vamos nosotros seguramente se va a armar un lío, y al Consejo Escolar para que les dé el seguro. Y todo eso hay que garantizarlo en una semana. Si vos no encontrás a la directora el lunes, ya está frito. Bueno, eso les dije, no podemos, bueno, dice. Tentativamente empieza el 30. Ah, bueno. Pero si no, empezaba el 30, ¿eh? Si yo no les decía eso, empezaba el 30. Sin nadie, porque no íbamos a tener los trámites terminados, pero empezaba el 30. Bueno. ¿Y por qué recién el 23 de mayo nos podemos poner en contacto con las directoras? No sé, porque esto es totalmente arbitrario. Porque tenemos entre hoy y el 23 casi que... No me lo digas a mí. Más de 10 días, 15. Bueno, no me lo digas a mí. Esto es todo arbitrario. No hay explicación de nada,
ni hay comunicación de nada. Las cosas son así, te gusta bien y si no, no sé, renunciar. Bueno. Entonces, tentativamente empezamos el 30 de mayo. Ahora, nos dan 4 semanas en el primer cuatrimestre. 4 semanas. En el primer cuatrimestre. ¿En general o esto es para segundo? No, para todos. Ah. Y 7 semanas en el segundo cuatrimestre. Bien. Eso suma 11 semanas. Sí. Nuestro plan anterior era una vez por semana durante 16 semanas, porque ustedes tienen 64 horas de práctica en terreno. ¿Bien? Pero esto es, a ver, lo que proponen es yendo una vez por semana. No, te proponen tu formato, arreglatelas vos. Ellos eso es lo que te dan. Te abren la puerta de la escuela 4 semanas ahora y 7 semanas después. Vos arreglatelas. Pero entonces nosotros podemos, como hacíamos antes, ir una vez por semana. Dentro de esas 4 semanas, en el primer cuatrimestre, y dentro de las 5 semanas. Porque 4 y 7 son 11. Y si no podemos empezar el 30, no sé. Entonces, o hacemos, ayer te digo ya lo que estuvimos pensando, porque ayer tuvimos campo 2 de inicial. Sí. Después de enterarnos de todo este balde de agua fría. O hacemos 2 veces por semana, con lo cual nos va a sobrar. O, no sé, o hacemos todo seguido y también nos va a sobrar. ¿Nos va a sobrar qué? Tiempo de lo que nos abren las puertas. Yo diría, pensando en segundo, porque además de que no estoy en los otros años, no conozco a fondo la modalidad de trabajo, pensando en segundo, vayamos una vez por semana. Vayamos una vez por semana. Vamos 11 veces entonces. Sí, sí, vamos 10 semanas o 11, de acuerdo a cuando arranquemos. Sí. Y la práctica se circunscribe a esas 10 u 11 visitas a las escuelas, una vez por semana, porque además también en nuestras declaraciones juradas está planteado así. Yo no puedo ir 2 veces, yo no puedo ir 2 veces por semana, porque tengo declarado que a los grupos del 117 los acompaño tal día en tal horario. Perfecto. Yo me voy a tener a eso, me voy a tener a mi declaración jurada. Perfecto. Además, me parece que el formato de ir una vez por semana no solamente es lo que veníamos haciendo, sino que también me parece que, bueno, entre una visita y otra, está bueno tener el encuentro con los estudiantes para ir analizando lo que sucedió, las vivencias, las experiencias. Yo respetaría ese formato. Y si son 10, son 10. Si son 8, son 8. Si son 11, son 11. Muy bien. ¿Sí? Hay una mano levantada, Lucía Gómez. A ver qué... Dale, no, Lucía. profe, que yo estaba justo, había ido a hacer los mandados y estoy escuchando igual. O sea que al hacer 11 semanas, la carga horaria que supuestamente teníamos estipulada va a bajar. Sí. Vamos a tener en vez de 64, 44 horas en terreno. Bueno, ahora voy al otro tema, el de la carga horaria, porque ahí no se termina toda la problemática. Perdón, pero además, a ver, quiero agregar que la práctica en terreno, si bien se desarrolla fundamentalmente en la escuela, sí, hay un montón de actividades que ustedes van a realizar por fuera de la escuela, y estoy pensando particularmente en el proyecto que hay que diseñar, que hay que elaborar y que hay que implementar en cada una de las escuelas. Para trabajar sobre ese proyecto,
se requiere también mucho tiempo, ¿sí? Y nosotros lo contabilizamos dentro de lo que es la práctica en terreno, porque ustedes probablemente tengan que preparar materiales, ¿no? Como para hacer, dependiendo del proyecto, que puede ser una huerta, puede ser una kermés, puede ser una muestra de títeres, puede ser miles de cosas, y todo eso requiere tiempo, preparación, sobre todo de los recursos que van a utilizar. Y eso también está considerado como práctica en terreno, independientemente de que esa preparación la hagan en la escuela, en el instituto, en la casa de alguno de ustedes, independientemente del lugar. Quiero aclarar esto porque, bueno, también forma parte de la práctica en terreno, ¿no, Lili? Perfecto. Bueno, Justificación perfecta. bien, Bueno, ahora voy al siguiente punto. a ver, Nosotras, las profesoras, tenemos durante todo el año 2 horas de práctica en terreno que nos sí, pagan. Antes las usábamos para hacer todo este trabajo diplomático que les estoy explicando, hacer los listados, ir al consejo escolar, ir a la Secretaría de Inspección. Ahora nos han sacado todo eso y quieren que las trabajemos esas 2 horas. Entonces quieren que les hagamos encuentros virtuales. Entonces yo digo, pero entonces ustedes les están ampliando las 64 horas de práctica en terreno que están estipuladas en el diseño curricular. Les están haciendo un profesorado de doble jornada. Porque está bien, nosotras que trabajemos, si no nos dejan hacer nuestro trabajo habitual, que trabajemos en otra cosa, está perfecto. Aunque no me gusta, pero bueno, lo acepto. Pero ustedes, ¿qué culpa tienen? No, no es que ustedes tienen que hacer sistemáticamente todas las semanas 2 horas de práctica en terreno. Ustedes tienen 64 en total en todo el año. Bueno, eso no lo habían tenido en cuenta. Entonces, ¿qué me dijeron cuando dije eso? Ah, bueno, que sea optativo. No para nosotras, para ellos. no me Entonces, parece. bueno, a mí no me parece nada y a ninguna le pareció nada de lo que decían. Es más, yo le digo, yo tengo el teléfono abierto 16 horas por día. No me fijo en el horario, si lo tengo declarado o no. Cuando una Claro, persona me llama porque necesita algo, le resuelvo el problema en la medida de mis posibilidades. Si necesita acompañamiento, lo acompaño. No, no me estoy fijando si está declarada la hora, si no está declarada la hora. Bueno, no importa. En realidad nos trataron de vagas, así te lo digo. sí, 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 sí. Bueno, pero los alumnos no tienen la culpa de eso. Ellos tienen que cumplir 64 horas de práctica en terreno y no más. Entonces, lo que sea además es voluntario, optativo. Pero ahora viene el otro punto, que es el TAIN. Ustedes saben que nosotras nos pagan 1 hora más por semana para que una vez por mes nos reunamos durante 4 horas todos los profesores de ustedes con ustedes y que nunca se hace porque nunca encontraron el espacio para hacerlo. Entonces quieren que en esa hora hagamos también alguna actividad que si se hace una vez por semana no puede exceder la hora porque si no les estamos haciendo cursar más horas que las que corresponde. Eso es lo que digo yo, no lo que dicen ellas. Y si la hacemos una vez por mes, no puede pasarse de las 4 horas. Esas son las novedades. Escucho. ¿Qué opciones dieron para el taín? Porque cada una tiene declarada una hora, pero no coincide mi hora con la tuya, entonces es muy difícil que podamos armar algo juntas Eso no. si nuestra declaración jurada figuran Bueno, diferentes. bueno, yo te digo, hay 3 opciones para el taín. Sí. Una es el acompañamiento a las trayectorias educativas de los estudiantes que tienen alguna dificultad. Ajá. Otra es la escritura académica.
con Bien. vistas a hacer una revista digital, ponele por cuatrimestre. ¿Y la tercera? Y la tercera es extensión, que fíjate lo que dicen de extensión. Por ejemplo, organizar alguna charla con alguien que venga de afuera, eso no es extensión. No, claro. Bueno, pero no sé, les falta leer a esta gente. ¿Y lo que dice el diseño curricular sobre el TAIN no lo tienen en cuenta? ¿Los ejes que establece el diseño curricular para el No, TAIN? eso no les importa, lo que importa es que nosotros cumplamos horario. Ah. Bueno. Bueno, bien, ¿algo más que hayan propuesto? Que la prioridad es cuarto, después tercero y de última, pero de última, ya lejos, segundo. Segundo en ¿Prioridad realidad para ni lo qué? tenían en cuenta. Si No, no si a mí fuera no me que estaba invitaron. yo, que tengo segundo, ni aparecía en la reunión segundo. Claro, claro. ¿Prioridad para qué? ¿Para ir a las escuelas, para el Claro, TAIN, porque para no la... quiera tanta gente. ¿Cómo, perdón? Ah, Ponele que que una la escuela escuela no... no quiera tanta gente. Van a ir los de cuarto. Bien. ¿Y cuáles son las escuelas para Bueno, segundo? ya te digo. ¿Tenemos así definidas para cada uno de los años, segundo, tercero, cuarto? No, son todas para todos. Ah, Tenemos la número 1, la 1, la 4, la 6, que era la mía, pero ahora la sí, directora que estaba no está, la 8, que era la sí, tuya, sí, la 9, la 21, que era la mía, sí. la 27, la 28, la 33 a la tarde solamente, la 36 y la 40 a la mañana solamente porque no tiene tarde. Pero no tuvieron en cuenta que la 4 es doble jornada y la 27 es jornada extendida. Ajá. Y hay un proyecto de fortalecimiento institucional que no sabemos qué es porque nadie nos informó, al cual están destinados la 7, la 17 y la 31, me parece, si escuché bien, pero 31 me parece que es de isla. No recuerdo haberla visto en el continente. Pero no están dentro de este grupo de escuelas que nos asignaron. No. Profe, Sí, esas escuelas que usted está mencionando, ¿son todas de San Fernando o hay algunas que incluyen Tigre? no, Tigre no. Tigres, nunca fuimos en segundo a Tigre. Ok. Bueno, y ahora no, ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Van a Tigre. Bueno, ¿y cómo van a hacer para asignarnos las escuelas a cada Después hay que año? presentar 4 copias por escuela. 4 copias de qué? Del listado, una para la escuela, una para el 117, una para la Secretaría de Inspección y una para el Consejo Escolar. Bien, ¿y cuándo vamos a saber las escuelas que efectivamente tenemos para segundo año? No, el 23 salimos en Malón a decir, quiero tu escuela, quiero tu escuela, quiero tu escuela. Pero no es que los directores y los inspectores se van a encargar de definir cuáles son las Se escuelas. cargaron hasta acá. Ah, El 23 nosotros tenemos autorización, imagínate, para hablar con los directivos de estas escuelas. Perdón que interrumpa, pero entonces si alguna escuela se niega o algo, son menos semanas para nosotras, incluso, ¿o no? Menos lugares, sí. O sea, hay una desorganización terrible. Horrible. además, si la prioridad es cuarto año, Claro. por más que nosotros Nosotros quedamos hagamos, para lo último.
por más que nosotros salgamos el 23, tenemos que esperar a que cuarto año se acomode, a que tercer año se No, no, acomode, y yo lo que voy a después hacer es el 23 hablar con las dos escuelas a donde yo fui siempre. ¿Cuántos somos? las 6 y la 21. Claro, ¿cuántos somos? Chicas, ¿ustedes se acuerdan cuántos somos en total? A ver, En nuestro curso sí, es que hay un poquito de variedad, pero por las que son de segundo, ¿Ahora no somos 20? pero en este momento aproximadamente hay sí. 21 en el... ¿A ustedes no les entregaron el listado de las que están cursando esta materia? Claro, pero está en el profesorado, chicas. Ah, porque aproximadamente tal cual, como dice Lucía, somos entre 20 y 25, ponele, pero es un aproximado a ojo de nosotras. Entre No sabemos. 20 y 25, bien. Y a la noche, ¿te Y acordás? hay más. Es más grande el grupo de la noche. Ujú. Espera, entro al campus y por lo menos veo quién es. Y pero el campus es un desastre porque... Porque incluso la de la turno vespertino no están cargadas. Bueno, Ah, sí, bueno, divino. sí, no están cargadas las estudiantes. Pero espérate, a ver. Espera que debo tener alguna. Lo que pasa es que la asistencia, viste, a veces faltan y no es muy No, ya sé, exacto. pero para tener una idea de Para tener una- distribución de cuántos necesita pedir cada una. Yo el 23 a las 8 de la mañana voy a llamar a las dos escuelas. En el turno vespertino, 2, 4, 6, 8, 10, 12, No se oye tú. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, en la asistencia 27, o sea que ponerle más de 30. Bueno, ponele 30. A mí me tocarían 15 del turno vespertino. Y ponele 12 del turno mañana. Necesito 27 lugares. Yo tendría 12 para el turno mañana Y 30 dividido 4, 7 para el 7, 8 para el turno vespertino. vamos a poner 8, turno vespertino. 20 lugares. Sí, Es un montón. claro que es un montón. Y tengo solo la Ahora, escuela nadie 8, tiene me en sacaron la cuenta, 37. nadie tiene en cuenta que nosotras dos vamos a hacer el trabajo de 3 y que yo a la noche en campo 1, por un capricho de la dirección, estoy sola con 60. Eso no se tiene en cuenta. No, O sea que me parece que lo que nos queda es ir a hablar con el gremio. sí. Y con el inspector. ¿El inspector si está autorizando todo esto? No hay lugar para el diálogo, no sé. Sí, pero por ahí no sabe. Bueno, Una cosa es que le llegue todo armado y otra cosa es entender todo esto que está sucediendo. Bueno, me preocupa porque tengo una sola escuela, que es la 8, me sacaron la 37. No puedo meter 20 porque la 8 es muy chica y seguramente va a ir algún grupo. Siempre coincidíamos con Cecilia Cabana, que llevaba algún grupo de claro. tercero o de cuarto. Y en un solo turno lo tenés que poner vos. Yo tengo la ventaja de que tengo los dos turnos. Bueno, No sé, vos qué horario pusiste para la práctica en terreno. sí, un grupo a la mañana y un grupo a la tarde. Ah, está bien, entonces podés llevar 10 a la mañana y 10 a la tarde. Sí, lo que no puedo es tanta gente en la 8. La 8 es chica. Está La bien. 8 tiene Cerca de la 8 tenés la 1. Y si no,
Tenés la 4 para algún chico que necesite compactar la práctica desde doble jornada, que es una escuela Bueno, linda con un... igualmente también hay que ver cómo se acomoda tercero y cuarto. Bueno, por eso yo digo que tenemos que hacer una reunión de profesoras de práctica Sí, urgente, por fuera de la urgente. discusión, Sí. ponernos de acuerdo nosotras, porque esto ya está Urgente, claro, esto es así. porque no vamos a salir a competir entre nosotras por espacios de... Bueno, a eso nos A ver, estamos yo llegando. a eso no me voy a prestar. ¿Viste? No voy a salir el 23 a las 7:30 de la mañana para hacer la primera, ¿no? Y poder ubicar a mis estudiantes sin pensar que campo de la práctica es de segundo a cuarto año. O sea, me parece que vamos a hacer un papel muy feo frente a las escuelas, ¿no? Porque nos vamos a estar peleando por lugares entre colegas, ¿no? En una cosa competitiva que no compartimos, que nunca trabajamos así, y yo no me voy a prestar a eso. Bueno. Veamos entre nosotras entonces de hacer una reunión y ver cómo podemos resolver la situación de cada año de la mejor forma posible. Perfecto. Que tendría que ser antes del 23. Perfecto. Por ahí la semana que viene, ¿no? Aunque tenemos un feriado en el medio. El 18 tenemos. Sí. El del censo. Pero podemos hacer una reunión virtual el día del censo. Ah, buenísimo. Ah, eso sería bárbaro porque claro, tendríamos exactamente la posibilidad claro, de tener más disponibilidad de tiempo. Bueno, y lo de la extensión me olvidé de decirte que era una por cuatrimestre, una de estas charlas que te digo, con algún especialista o qué sé yo. Bueno, y el grupo, a ver, por favor, qué opinan, qué piensan y qué... ¡Ayuda! No, también, a ver si por ahí tienen alguna inquietud o sugerencia o duda, como para ir entre todos viendo qué hacemos. A mí, sinceramente, va a sonar mal, pero no me sorprende nada, porque ya nos estamos dando cuenta de la mala organización. Ya cuando nos dijeron, cuando nosotros pedimos la bimodalidad, nos dijeron, no, ustedes no les corresponde, ustedes tienen todas las aulas, todo, y ahora hace, ¿cuánto? 10 días que no vamos al instituto. Y que te enterás la noche anterior. Incluso no respetan ni a las maestras, porque una profesora fue a preguntar, por favor, ¿puedo dar virtual? Y le dijo que no, y después le mandó a las 10 de la noche la dirección que la dé virtual. O sea, como que parece que la toma de, no sé, le pidió por favor y después con... No, y sin contar la falta de comunicación, ¿no? Esto es lo más grave, porque nosotros nos venimos a enterar. A Ya ustedes a con todos todo, hace eso, ¿no? A las 10 de la noche. organizado, yo les digo la verdad, en cualquier momento me van a hacer un acta porque no entregué las planificaciones, porque no sé si tengo que planificar para virtualidad, para presencialidad, para bimodalidad o para qué corno, porque no sé. Sí. No, y aparte estar hasta última hora, 10, 11 de la noche, esperando que se les ocurra decir si vamos o no vamos. Para mí es una falta de respeto tanto como para los profesores como para nosotros, ¿no? Porque la Claro, mayoría somos gente grande, yo con trabajos, con hijos, con cosas para hacer, y la verdad que nada, es una falta de respeto. Sí. Bueno, en ese sentido, los docentes nos vamos a reunir de campo de la práctica para tratar de conversar entre nosotras y organizar lo mejor posible lo que podamos. También tenemos la alternativa de ir al sindicato, plantear la situación y ver qué tipo de solución o asesoramiento nos pueden brindar. Creo que también los estudiantes tienen que hacer uso de las organizaciones que tienen, como para también reunirse, ¿no? Y ver qué también pueden hacer ustedes.
porque bueno, podemos reunirnos y quejarnos todo el tiempo y bueno, y que todo siga igual, o podemos reunirnos y ver qué hacer, ¿no? Entonces me parece que también los estudiantes tienen algunos mecanismos como para recurrir a ellos y bueno, y hacer uso de los derechos que tienen como estudiantes. Bueno, eso, miren, suerte que estaba yo en la reunión, porque no sé si las otras pensaron en la cantidad de horas que tenían ustedes de práctica en terreno. Que yo siempre les explico, primer año 32, segundo 64, tercero 128, cuarto 256. Las iban a mandar directo a hacer clases virtuales a la tarde. Entonces yo le digo, mira, a mí me puedes poner a trabajar de la mañana a la noche porque tengo un montón de horas, pero los estudiantes no tienen esas horas. En el diseño curricular dice 64. No los podés poner a que tengan clase de doble jornada. Ah, bueno, que sea voluntario. Así que yo ahora les voy a mandar un Meet diciendo que voluntariamente pueden unirse a ese Meet los que necesiten acompañamiento a su trayectoria. Y que por favor me lo hagan saber o por mensajería del campus o a mi celular. Así me conecto, porque estar conectada y que no aparezca nadie tampoco tiene ningún sentido. ¿Eso lo propones para el TAIN o lo propones para las 2 horas de...? El TAIN nos tenemos que poner de acuerdo, eso lo propongo para las horas que yo tengo declaradas. Ajá, bueno. Práctica en terreno, hasta que empiece la práctica en terreno. Cuando empiece la práctica en terreno, voy a estar en el terreno en esas horas. Bien, entonces vas a... Bueno, está bien, me sumo a tu propuesta. Bien. Por ahí podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Perfecto. En un día y un horario, si es que coincidimos, supongo que sí, que podemos coincidir. Y bueno, y proponer eso, acompañamiento a las trayectorias, sí, a las que, bueno, quieran. Me parece bien. Sí, porque si no era dar clase virtual a contraturno. Y eso yo me opuse totalmente. Profe, una consulta. ¿Siempre fue así? O sea, la organización nunca, del profesorado, o es ahora, o cambiaron los directivos? No sé qué cambió. Después de la pandemia y durante la pandemia, no sé qué es lo que cambió, pero tampoco todo el trabajo que hacíamos se tiró al tacho. Tampoco es así en todas las instituciones. No. En algunos institutos continuamos con la modalidad de trabajo que teníamos antes de la pandemia y con autonomía, porque somos profesionales, con autonomía resolvíamos nuestras estrategias tanto para la práctica en terreno, virtual o presencial. Entonces, durante la pandemia en algunos institutos tuvimos la oportunidad de hacer muchísimas entrevistas a diferentes actores institucionales de las escuelas, directivos, equipos de orientación escolar, bibliotecarios, docentes. Bueno, tenemos un material valiosísimo de esa época y a los directores y a toda la gente la contactamos, mi pareja pedagógica y yo, y organizábamos con autonomía, vuelvo a repetir, esas entrevistas sin necesidad de pedir autorización a nuestros directores, porque se supone que si estamos preparadas para dar la materia, ¿no? Bueno, trabajar en campo de la práctica también implica este contacto con las escuelas, con los directivos y acordar con ellos diferentes estrategias para la formación de ustedes. Eso fue en la pandemia, cosa que en otros institutos no pudimos hacer. En este en particular, no pudimos entrevistar durante la pandemia a ningún actor institucional de las escuelas primarias. Recurrimos solamente
a los estudiantes residentes en el 2020 del instituto, que nos compartieron su experiencia de residencia en una charla, y en el 2021, por esta misma situación, recurrimos a estudiantes nuevamente, o sea que nuestra única posibilidad de contactos era con los estudiantes del instituto para que nos compartieran sus experiencias en el programa de ATR. Esa fue toda la práctica en terreno que pudimos desarrollar en este instituto, a diferencia de los otros que, ya les digo, tuvimos la posibilidad de estar con diferentes actores institucionales. Este año, como hacíamos antes acá y como seguimos haciendo en los otros institutos, con mi pareja pedagógica, desde febrero salimos a las escuelas, hablamos con las directoras, conseguimos escuelas, nos están esperando, ya están todos los grupos organizados, ya está la gestión encaminada, porque incluso nosotras mismas armamos los listados, etcétera, etcétera, y probablemente en 15 días ya estemos en las escuelas. Esto tiene que ver con un trabajo responsable y autónomo que asumimos los docentes. Cuando por ahí nos limitan estas posibilidades, se generan situaciones como estas. Bueno, es eso. Se empobrece el trabajo, claramente. Empobrece, sí, totalmente. Totalmente. Y además Así uno se que- siente, miren chicas, nosotros para ser profesoras de práctica tenemos que tener 2 títulos. Tenemos que ser licenciadas en Ciencias de la Educación y profesoras de algún nivel educativo o profesoras en Ciencias de la Educación. Eso es lo mínimo que hay que tener para para trabajar en el campo de la práctica. Así que digamos que nuestros saberes están bastante certificados, pero nos están tratando como si fuéramos trabajadores haraganes con capataces que se ocupan. Esa es la Sí, sensación que me dio esa es la ayer. imagen. Sí, sí, muy clara esa imagen. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una reunión entre docentes de campo de la práctica para acordar cómo vamos a ir a las escuelas. Hay que ir como grupo, ¿no? Como grupo solidario y no como individualidades Sí, es a verdad. competir con nuestras colegas por los espacios, ¿no?, que nos pueden dar. Y bueno, en todo caso, después tendremos que informar si alcanzan los lugares, si no alcanzan los lugares, y bueno, ¿qué otras? Yo creo que a las ¿qué escuelas podemos también las hacer? están poniendo en una situación violenta porque casi que la están obligando a decir que sí, porque al no tener todas las escuelas disponibles, las que Claro. están obligadas. A mí me sorprende muchísimo que no esté la 37, Sí, a mí con la también. que trabajábamos muy bien, recibían varios grupos, porque es una escuela grandísima, es una escuela, ya no me acuerdo de la cantidad de estudiantes que tienen, pero tienen, no sé, Es enorme y un proyecto educativo 800 estudiantes, un buen proyecto educativo. Entonces me resulta extraño que esa escuela no esté, porque nos puede ¿Y no tienen el abrir. teléfono o algún ¿Qué contacto decís? de esa escuela para preguntarles? ¿Eh? ¿No tienen algún contacto de esa escuela para preguntar qué Sí, pasó? pero Vos a mirá, ver. no nos dejan hasta el 23 de mayo, no nos dejan comunicarnos con las escuelas, o sea, Sí. ahí No tenés sé la qué pasa, pauta. ¿viste? Pero ya está tan tensa la Claro. relación que yo por ahora me voy a tener a cumplir las órdenes y a ver por dónde zafar en el sentido de no perjudicarlos a ustedes, que es lo único que me importa, que fue lo que defendí yo ayer, porque trabajar, me pones a trabajar, no tengo ningún problema, pero ustedes no tenían por qué tener doble jornada.
tienen 64 horas en todo el año. Claro, y me parece que no podríamos, por más que quisiéramos con el trabajo, con los Bueno, hijos, pero eso te obligaría a dejar la práctica y te atrasaría un año la carrera. Es una Sí. cosa alucinante. Ay, no. Gracias, profe, por defendernos. Profe, No, de nada. una Es que consulta. ustedes son los... de toda esta ecuación, los más vulnerables son ustedes. Entonces yo no tengo problema en pelearme con la dirección para defenderlos a ustedes. De hecho, es lo que les da mucha bronca. Les arruiné el plan ayer, porque quedó clarísimo que ustedes no podían más que las horas que tienen estipuladas. Después el que necesite ayuda, bueno, pida ayuda y se la damos, como siempre. Nunca nos fijamos en qué hora tenemos declarada para ayudarlos. Ustedes lo saben bien. Pero bueno, es lo que pasa cuando hay autoritarismo en las instituciones. En vez de acordar, comunicar, trabajar en equipo, te dan órdenes y sos sospechoso de no querer trabajar. Bueno, es tristísimo porque a esta altura ya dimos sobradas muestras de nuestra voluntad de trabajo y nuestra preocupación por la calidad educativa. Pero como nunca vienen a vernos las clases ni nada, tampoco saben. Qué triste, lo lamento. Sí, es triste. Profe, ¿puede pasar que si ya les bajaron las escuelas y eso, y tienen prioridad cuartos y terceros, puede pasar que nosotros nos quedemos sin terreno? Puede pasar. Yo esto lo estoy viendo desde el principio de año. Cecilia, que ustedes la tuvieron, que es mi compañera en inicial, me estaba todo el tiempo, necesitamos los jardines. Yo le decía, calma, que ni siquiera sabemos si vamos a hacer la práctica en terreno. Y bueno, miren lo que está pasando. Liliana, bueno, esto lo vamos a charlar en la reunión con con nuestros colegas, pero ¿tenés idea de la cantidad de estudiantes de cuarto y de tercero que están son un montón. ¿Un montón? Sí. Bueno. Bueno. Bueno, chicas y chicos, estas son las novedades. Ahora lo que tenemos que ver es, digamos, son tan contundentes que a mí no me da como para dar clase en este momento de otra cosa, digamos, abordar una temática. Salvo, no sé, Susana, si querés comentar lo de la reunión de ayer, que los chicos no pudieron estar, porque estamos muy impactadas, ¿no? Y estamos tratando de reorganizar nuestra cabeza. De alguna manera nuestros planes van a tener que revisarse. Así es que, sí, totalmente. ¿querés contar algo de la reunión de ayer? Y si no, damos por terminada la clase. No, bueno, simplemente contarles, porque bueno, cuando los docentes, vuelvo a insistir, ¿no? Cuando los docentes tenemos autonomía, armamos proyectos, no solamente para la enseñanza, sino también proyectos de investigación, como este en el que nos involucramos un grupo de docentes, de estudiantes y de egresados, ¿no? El año pasado. Ya el año pasado comenzamos a trabajar en esta investigación y la verdad es apasionante, o sea que vamos también a recuperar las experiencias interesantes, agradables, que tienen que ver también con nuestra profesión, ¿no? Y que también dan cuenta de cuando, bueno, hay autonomía, ¿no? Que nunca es total, siempre es relativa, ¿no? Porque formamos parte de una institución, porque formamos parte de un sistema educativo,
Entonces la autonomía siempre está sujeta a determinadas normas, reglamentos, ¿no? Pero también esas leyes y esos reglamentos son los que te brindan posibilidades de hacer. Tienen esa doble característica. Por un lado, ponen los límites, encuadran, y dentro de ese enmarcamiento, bueno, las posibilidades y las oportunidades que uno tiene por ahí de hacer cosas. En este sentido, bueno, iniciamos este proyecto de investigación, y es apasionante porque cada entrevista que realizamos se nos abre un mundo, ¿no? Cuando entrevistamos a los estudiantes de tercero y cuarto que participaron de este programa y seguimos entrevistando en la actualidad, o a los directivos, Liliana también participó de una entrevista muy interesante a un directivo de Tigre, o cuando entrevistamos, en este caso, a las referentes institucionales, bueno, se siguen abriendo, ¿no? Como se sigue abriendo este mundo que fue el programa ATR, que independientemente de que duró 2 meses, de octubre a diciembre del 2020, en esa primera versión, porque después el programa ATR fue tomando otros formatos, ¿no? Y ha continuado, incluso en la actualidad, en su versión más ATR, en plena presencialidad, bueno, justamente en este momento se está desarrollando hasta el 30 de junio, o sea que desde octubre del 2020 hasta el 30 de junio del 2022, en sus diferentes modalidades, el programa ATR ha funcionado. ¿Pero por qué? Fundamentalmente porque hay una intención de acompañar las trayectorias educativas, las trayectorias escolares, en una situación en la que, bueno, sabemos de la vulnerabilidad, ¿no?, que generó la pandemia, sobre todo en algunos sectores sociales, y que sigue generando, no la pandemia, pero sí las desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, hay una apuesta a través de este programa y de otras acciones al acompañamiento a las trayectorias, sobre todo en primaria y secundaria. Entonces, bueno, cada entrevista es un mundo que se nos abre. Ayer fue la entrevista con los referentes. Los referentes son docentes como nosotras, como Lili, como yo, de los institutos, que en el 2020 acompañaron a los estudiantes de tercero y cuarto año que se inscribieron, ¿no?, como acompañantes al programa, ¿no? Entonces su tarea no remunerada, ¿no?, eso lo aclararon ayer, porque los estudiantes que se inscribieron al programa recibían una beca, nada extraordinario, pero bueno, por lo menos tenían ahí un apoyo como para poder movilizarse y demás. Los referentes no tuvieron ninguna remuneración de ningún tipo por esa tarea, y realmente yo los admiro porque nuestra situación como docentes en octubre, noviembre del 2020, por lo menos en lo particular, yo estaba súper saturada, desbordada, y escuché hablar del programa, pero no escuché el eco, ¿no?, como un eco. Me resonó un eco sobre el programa, pero ni siquiera pude detenerme a leer o a ver de qué se trataba, ¿no? Bueno, otros colegas lo asumieron esta tarea, y realmente, bueno, se pusieron al hombro el acompañamiento de los estudiantes en una situación muy difícil, porque era todo virtual, no habían reuniones presenciales ni talleres en los que se pudiera analizar y discutir lo que estaban viviendo. En algunos casos vivían situaciones pero muy fuertes, que los movilizaba mucho a los propios estudiantes, y bueno, en situaciones de ese tipo donde tuvieron que intervenir, incluso dando un acompañamiento y un apoyo hasta psicológico, ¿no? Porque bueno, se enfrentaron a realidades muy difíciles, muy complejas, ¿no? Y eso,
bueno, el dolor de los demás nos conmueve y nos hace también sufrir, ¿no? Entonces contaban de situaciones de ese tipo en las que tuvieron que, de alguna manera, intervenir para preservar al propio estudiante, ¿no? Y bueno, así como eso, también en otras situaciones en donde, desde el punto de vista más pedagógico, si se quiere, realizaron un acompañamiento en función de ayudarlos a los acompañantes, a los ATE, a buscar estrategias para poder trabajar con las actividades que los docentes o las escuelas le asignaban para llevar a los niños y niñas a sus casas, ¿no? Justamente en contacto con las realidades cotidianas, a veces veían que esa actividad que le habían dado no era para nada adecuada a la situación, no solamente familiar y contextual, sino a la situación en la que se encontraba ese niño o niña con respecto a su propio aprendizaje. Encontraron muchas situaciones de estudiantes que no estaban alfabetizados, incluso hasta en el nivel secundario, situaciones de estudiantes que no estaban alfabetizados, ¿no? Entonces era muy difícil darles una actividad para que completen o lean o resuman o busquen ideas centrales cuando realmente no tenían ninguna posibilidad de comprensión de esa actividad. Entonces, en esos casos, hasta iba a ser contraproducente y mucho más frustrante, ¿no? Dejarle la actividad tal cual la escuela o el docente había pensado, que, bueno, que armar algo diferente y particular para ese niño, niña, para esa situación. Entonces, bueno, la verdad fue muy interesante porque en este acompañamiento, como verán ustedes, no solamente era un acompañamiento en la formación docente de estos estudiantes, sino que también ayudaban mucho a resolver en cada situación, ¿no? Bueno, era lo mejor, era lo posible, ¿no? Que podían ellos y ellas hacer. En algunos casos con muchas limitaciones, porque a veces no encontraban la casa, no encontraban la familia, o en lugar de los niños y niñas que tenían ellos asignados, por ahí se encontraban con que además en esa familia habían otros hermanitos, hermanitas, que no tenían ningún ATE, ¿no? Entonces ahí, bueno, también cómo incorporar, porque o sea, es muy duro dejar afuera a 2 hermanitos y trabajar con 2 nada más, ¿no? Entonces ahí también tenían que ver cómo incorporar, ¿no? A todos los niños y niñas que se encontraban en ese momento en ese domicilio para de alguna manera también revincular, ¿no? Así que bueno, las experiencias son muy, muy diversas y muy interesantes y muy conmovedoras en general. Emma, ¿habías levantado la mano? ¿Quieres hablar? Dale. Sí, no, yo no me acuerdo si usted lo mencionó. ¿El ATR era solo para el nivel secundario o también para el nivel primario? Porque yo tengo conocidos que hicieron secundario solamente. Primario y secundario, para los 2 niveles. Y con el desafío, fíjate vos, que además el desafío que tuvieron que asumir nuestros estudiantes era que una estudiante del profesorado de primaria, de 3er o 4.º año, tal vez le asignaban estudiantes de la secundaria para revincular. Mirá, eran de primaria y estaban con secundaria. Eran del profesorado de primaria y tenían que ir a revincular a estudiantes de la secundaria. Y pasó también al revés. Estudiantes de profesorados de secundaria que de repente tuvieron que ir a revincular a niños, niñas de 1er grado, ¿no? Que apenas estaban alfabetizados o no estaban alfabetizados, ¿no? Profe, ¿qué opinas de que, porque conocidos que tengo que trabajaron en eso, dicen que lo que el gobierno dijo, que todos pasan de grado,
hizo que muchos como que, bueno, vamos a pasar igual, no le daban, todos estaban complicados por la virtualidad, por todo lo demás, pero como aquellos que por ahí podían hacer un esfuercito, no hicieron ese esfuerzo porque igual pasaban de grado. Como que eso también, no sé si fue tan positivo haberlo hecho tan público, capaz que, no sé si opinan igual. Sí, bueno, no sé, en realidad lo que se estableció fue como un bienio, ¿no? O sea, que se tomaba el 2021 como un bienio en el sentido de garantizar de alguna forma la continuidad pedagógica. Y como en todo, en algunos casos la verdad resultó favorable porque era, bueno, a veces era lo que necesitaba el niño o la niña, ¿no? Un poquito más, como para, por ejemplo, poder leer, poder empezar a escribir o comprender algunas cuestiones. Y en otros casos, bueno, tal vez en otros casos hubo un relajamiento de la familia o de los niños, niñas, en este sentido, ¿no? Incluso contaban las referentes, ¿no? Que en un caso una ATE fue a una casa y la familia dijo, no, nosotros nos relajamos. Como nos dijeron que nos relajáramos, nos relajamos. Sí, entonces, también noté muchos padres conocidos también, como que, bueno, van a pasar de grado, total. Entonces, como bueno, claro, como se relajaron, bueno, las actividades que la ATE llevaba no las hacían. Pero bueno, también hay que tener en cuenta en qué contexto se dio esta situación, ¿no? En un contexto de mucho sufrimiento, en general, mucho sufrimiento social y de familias que vivieron situaciones muy difíciles, enfermedades, muertes, necesidades económicas. Me parece que no hay que descontextualizar la experiencia de lo que fue el 2020, desde el punto de vista de los niños o adolescentes también, como que los niveles de un mundo caótico, como que para los niveles de depresión, de angustia, que no terminaron en este momento, sobre todo en las escuelas secundarias. Se está trabajando, por lo menos lo que yo conozco, se está trabajando mucho en el acompañamiento, porque quedaron, bueno, secuelas, ¿no? Adolescentes con depresiones. Me decían hace unos días que en el distrito de Vicente López hubo 17 suicidios de adolescentes. Dato que tendría que confirmar, pero me lo dijeron de una escuela, ¿no? De una escuela. ¿En el instituto, profe? En el distrito, que en el distrito de Vicente López hubo 17 suicidios de adolescentes. Sí. Entonces, que vos me digas que hubo cierto relajamiento, y bueno, es lo mínimo. Sí, es verdad. Es lo mínimo, o sea, no nos olvidemos incluso de lo que cada uno de nosotros vivimos, ¿no? Como para poder comprender lo que dice alguna familia o lo que vivió algún niño, alguna niña, ¿no? También, bueno, hubo de todo. Nos contaban que el ATE se iba acercando a la casa y el adolescente salía corriendo. Se escapaba. Es comprensible. El tema es, bueno, todo lo que tenemos que fortalecer, todo lo que se fortaleció y lo que tenemos que seguir fortaleciendo para que estas trayectorias educativas, para que de la niñez y de la juventud, bueno, vuelva a mejoren, digamos, no que vuelvan, sino que mejoren, porque antes tampoco eran excelentes, ¿no? No pasamos de una situación excelente donde las trayectorias todas eran buenísimas a una situación en la que tenemos estudiantes que no están alfabetizados, con dificultades en comprensión, ¿no? Antes también se daban estas situaciones. Una de las cuestiones cuando íbamos a las escuelas antes de la pandemia que más preocupaban a los directivos y a los docentes era el ausentismo.
Y el ausentismo nos habla de cierta discontinuidad en las trayectorias educativas. También nos habla de situaciones familiares complejas, ¿no? Porque el ausentismo no tiene que ver, desde mi punto de vista, con el relajamiento, con el desinterés de las familias. Si uno profundiza un poquito más, va a encontrar que fue lo que encontraron los estudiantes que fueron a revincular. Se enfrentaron a diferentes realidades, lo que les permitió comprender tanto las situaciones familiares como las situaciones que estaban viviendo los niños y las niñas, y el porqué a veces de las dificultades en entregar las actividades, las dificultades en el aprendizaje. Entonces me parece que ese contacto, ese ir a las casas, fue un plus en la formación de nuestros estudiantes, que habría que repensar, ¿no? Repensando en la formación docente, habría que ver cómo recuperar, por un lado, esa experiencia de que es necesario contactarse con las diferentes realidades, que desde las escuelas se ven con los anteojos escolares, y cuando uno va al barrio, patea el barrio y va a las casas, ahí nos cambia la mirada, nos cambia la visión tan escolar que tenemos de nuestros estudiantes y de las familias. Y el otro aprendizaje importante que hicieron los estudiantes y que recuperaron las referentes es que tuvieron la posibilidad, porque no les quedaba otra, tuvieron la posibilidad de tomar decisiones en el terreno, porque no tenían a la docente de práctica a quien consultarle, ni a la profesora de Ateneo para revisar la planificación, y ahí tuvieron que tomar decisiones de qué hacer, ¿no? Y esto que decía al principio, veían que por ahí lo que llevaban no tenía nada que ver, no era adecuado, iba a frustrar al niño o a la niña en lugar de ayudar, y ahí tomaron decisiones. Y eso contribuyó enormemente también a asumirse como docentes y contribuyó a su formación docente, ¿no? Entonces, esos dos aspectos creo que hay que retomarlos para repensar la práctica en general, ¿no? La capacidad de decidir que tuvieron en ese momento, en circunstancias en donde había que improvisar, y en muchos casos no tenían estrategias suficientes como para hacerlo. Y ahí recurrían a la referente, mira, me pasó esto, ¿qué hago? ¿No? Y ahí la referente institucional acompañaba. Y el otro aprendizaje es este contacto directo, porque estuvieron en el barrio, estuvieron en las casas, ¿no? Así que bueno, esto nos tiene a los profesores del campo de la práctica como pensando, repensando, revisando lo que proponemos de nuestros espacios, y bueno, y de alguna manera ver cómo podemos también generar estos aprendizajes que fueron muy potentes desde los espacios del campo de la práctica, ¿no? Bueno, Lili, no sé si querés agregar algo o si quieren preguntar, porque si no yo me embalo y sigo hablando. Es apasionante la investigación, y tal vez en el taín, me parece que uno de los taínes, aprovechando, sacando de estas decisiones y experiencias amargas, saquemos lo positivo, por ahí podemos armar un taín, ¿no?, para trabajar sobre la investigación, sobre esta investigación del programa ATR. Creo que vale la pena. Aparte, ya sabemos que está buena para seguir implementándolo, ¿no? Porque, como dijo usted, antes de la pandemia ya había problemas con los chicos. Exactamente. Y así como nosotras, bueno, nos quedamos pensando con respecto a la formación docente, ¿no?, y a la relevancia de la experiencia esta en nuestros estudiantes, que ya en general
egresaron. También las escuelas, ¿no? Están como repensando y revisando lo que es el acompañamiento a las trayectorias de los niños y de las niñas. Y cómo esta figura del ATR, ¿no? permitió de alguna manera, bueno, este acompañamiento cercano, personalizado, ¿no? En diferentes situaciones complejas, todas conflictivas. Se dieron, por ejemplo, para contarles algo, esta última versión del programa, que ya es en la escuela, ¿no? No siguen yendo a las casas. Desde el año pasado ya el programa ATR se está dando en las escuelas. Pero, por ejemplo, el programa tenía previsto que el acompañamiento, ¿no? fuera en el contraturno. Y en las escuelas y las mismas docentes que trabajan como ATE, se encontraron con la dificultad que si a duras penas pueden cumplir con la jornada obligatoria, ¿no? Era muy difícil que volvieran en el contraturno, en general, ¿no? Y sobre todo los niños y niñas que más necesitaban del acompañamiento. Se encontraron con esta dificultad, con que no volvían. Esa era la realidad. En el contraturno no volvían para el acompañamiento. Entonces tuvieron que, bueno, generar estrategias dentro del horario escolar, ¿no? De ver cómo realizar ese acompañamiento. Entonces, en algunos casos, en algunos momentos de la jornada escolar, los niños y niñas se retiraban algunos en particular, e iban a trabajar con la ATE. Y sucedían cosas tales como que las propuestas pedagógicas, ¿no? de las acompañantes eran mucho más atractivas y después todos querían salir del aula e irse con la ATE porque leía cuentos, hacía actividades lúdicas, ¿no? Para enseñar matemáticas, para alfabetizarlo. Entonces después todos querían irse con la ATE, ¿no? Pero bueno, me parece que nos dejó a todos, ¿no? Y nos quedamos pensando y revisando nuestras prácticas en función de ver, bueno, cómo mejorarlas, ¿no? Profe, mientras hablaba, me hizo acordar que ya existía, ¿no? Algo así como ATE, pero algo que era acompañamiento para los que se llevaban materias, porque yo me acuerdo que mi hijastra se llevó algunas materias y había días sábado para ir a recuperar y a poder aprobar lo que les fue mal. Así que seguramente es probable que sigan programas así, ¿no? No tan intensivos, pero para hacer a aquellos que les cuesta. Sí, es que es necesario porque, ya les digo, antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora y en el futuro, se requiere en muchos casos, de alguien que esté, ¿no? escuchando, prestando atención a sus dificultades específicas, porque a veces no son problemas de aprendizajes graves. Es simplemente tener a alguien que esté a mi lado y me diga, mirá, fíjate en esto. O por ejemplo, nosotras un año hicimos un proyecto en campo de la práctica de un taller de alfabetización, porque en la escuela habían varios niños y niñas que todavía no estaban alfabetizados, no solo en el primer ciclo, sino en el segundo. Y en un caso, recuerdo, porque la verdad fue muy conmovedor, una niña que estaba en quinto grado, y no podía leer, no podía leer. Y con la estudiante de segundo año, en estos talleres que ellas organizaban, pudo identificar cuál era el problema. Y eso es importantísimo para poder ayudar. Si uno identifica el problema, ya
ya tiene el 50% ganado, porque sabe por dónde ir. ¿Y cuál era el problema de esta niña? Que ella sentía que como sus compañeros leían más rápido que ella, y la docente seguía ese ritmo de los que leían más rápido, ella se cargaba de ansiedad y no podía leer, porque su nivel de lectura, su ritmo de lectura era más lento. Entonces, en este espacio con la estudiante de segundo año, lograba leer a su ritmo. Y la estudiante no le exigía, no, más rápido, más rápido, más rápido, como por ahí sucedía en el aula, sino que le respetaba ese ritmo. Y así fue adquiriendo ella confianza, ¿no? Y en las diferentes jornadas logró avances muy importantes en la lectura, ¿no? Pero porque adquirió confianza. Profe, No era un problema de aprendizaje, pasaba por otro lado. sí, justo estamos viendo un caso parecido o algo similar en psicología con la profesora, de un caso bueno, que lo trató una pedagoga, pero de una nena que también no sabía leer y le prestó atención personal, adecuó la enseñanza a lo que ella ya conocía y le fue dando confianza justamente y con imágenes, y de a poquito aprendió a leer y también hemos visto como que tenían prejuicios sobre la familia, porque dice que la familia era la familia de los burros, también a veces eso también puede... Claro, sí. Pedir que ellos, y después la mamá trajo más a sus otros hijos para que le ayude esta pedagoga. Así que, como usted dice, la importancia de adecuar a cada alumno, ¿no? Claro, claro, y eso lo puede hacer no la maestra tal vez que está con un grupo de 30 o 40, pero sí alguien que pueda, ¿no?, dedicarse un tiempo, ¿no?, a ese estudiante. Hay una mano levantada, sí, profe, Mili. era yo. Lo que pasa es que yo iba a decir que no es solamente en chicos, porque, por ejemplo, a mí con la edad que tengo me pasó el año pasado con matemática todo el año, que la profesora hacía una pregunta o hacía algo así, y las compañeras lo respondían mentalmente rapidísimo y a mí me recuesta. Y es como que a uno también la tira abajo y dice, no puedo, pero te das cuenta que sí podés cuando lo haces solo y a tu tiempo. Sí, a veces exactamente. Solamente el hecho de la atención personalizada hace toda la diferencia. Porque a veces que alguien esté al lado tuyo, acompañándote, siguiendo tu ritmo, estimulándote, a veces hace la diferencia. Porque no es que tenías un problema particular, sino que tenías o un ritmo distinto o una forma distinta de encarar el aprendizaje. ¿Se acuerdan que vimos lo de las inteligencias múltiples también? Entonces, a veces el hecho de que alguien esté a tu lado ocupándose de vos hace toda la diferencia. Y claro, en el grado eso es difícil de hacer. Claro. Por eso me parece que toda esta experiencia, tanto a la escuela primaria, a todos los niveles, inicial, primario, secundario y superior, nos deja, ¿no?, muchas inquietudes y nos deja pensando acerca, en nuestro caso, de la formación docente y en el caso de primaria y secundaria, bueno, de cómo de alguna forma garantizar este acompañamiento, que es muy necesario en todos los casos, pero en algunos en particular, ¿no? Así que bueno, las trayectorias escolares y la formación docente son los dos temas que nos convocaron a nosotras para trabajar en esta investigación, justamente esos dos temas. Y que tiene que ver también con las políticas educativas de cuidado y de acompañamiento que están vigentes desde la Ley Nacional de Educación en el año 2006, la Ley Provincial de Educación en el año 2007,
el Reglamento General de Instituciones Educativas en el año 2012, toda esta normativa justamente va en esta dirección del acompañamiento, del cuidado, de tener en cuenta las trayectorias educativas, ¿no? Así que bueno, tenemos toda una normativa que nos está respaldando también, y es muy importante, es muy importante. No son solo iniciativas individuales o grupales, sino que hay un marco político y un marco normativo que acompaña. Después, bueno, las instituciones con sus realidades dinámicas, ¿no? Y cultura propia, bueno, le dan cierto perfil, como acabamos de ver en lo que está pasando en este instituto, y a diferencia también de lo que les contábamos cómo nos manejamos en otros institutos, ¿no? Eso ya tiene que ver con las particularidades institucionales. Bueno, Lili, no sé si si vamos cerrando, si querés agregar algo. No. No, en realidad nada, estoy de acuerdo con todo lo que decís y me parece re importante. Así que si no quieren tratar ninguna otra temática, podemos dar por terminada esta clase y quedarnos nosotras para ver si organizamos la reunión de profesoras de práctica, ver cómo pensamos nosotras todo esto. Y también sería bueno que entre ustedes lo charlaran, ¿no? Porque bueno, siempre el diálogo colectivo aporta, ¿eh? Así que por ahí, claro, si hay alguna... A diferencia de lo que están haciendo con nosotras compartimos lo que sabemos, no se los ocultamos, porque nosotros hay un montón de cosas que no sabemos cómo se llegó a estas decisiones, no sabemos qué es lo que se dijo de nosotras en otros niveles, no sabemos solo lo que se decidió, punto. Y eso es muy malo para la cabeza de la gente. Así que bueno, ustedes están al tanto de toda la información que poseemos nosotras. Y a partir de eso, bueno, a lo mejor se les ocurren ideas que a nosotras no se nos ocurren. Ay, muchas gracias, profes. Muchos éxitos con la conversación, con la charla. Sí, sobre todo por ustedes, que nos vaya bien, sobre todo por ustedes, porque es la práctica y es la formación de ustedes lo que está en juego en todo caso. Y el futuro de las niñas. Sí, claro que sí. Nosotras ya estamos para jubilarnos, pero ustedes no, ustedes tienen todo por hacer. Ay, son excelentes maestras, profesoras. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, chiques, entonces pueden dejar la reunión, así nosotras seguimos reunidas y vemos